Luxray ha recibido una mejora muy importante en su baraja y es que no solo es el agregado de nuevas cartas que pueden darle muchísima más consistencia a este mazo, sino que también el meta también ayuda mucho a esta carta porque está rodeado de mega evoluciones y como Luxray ya sabemos que es un sniper, podemos abusar de esto para ir directamente contra las megas. Y efectivamente pues es el mazo que les traigo el día de hoy. Este mazo tiene algunas cosas que le benefician bastante, por ejemplo lo que ya les comenté del meta, lo de las nuevas cartas agregadas que ahorita las vamos a ver, doble Oricorio para fastidiar muchísimo esas cartas EX, esas cartas mega que hay bastante. No llevamos EX en esta baraja por lo que obligamos siempre que nos debiliten 3 cartas. Además, aunque dije que puedes cazar a las mega evoluciones con Luxray, realmente puedes armar tu estrategia en función a lo que le vaya saliendo al oponente y lo que te salga a ti. Por ejemplo, hay partidas donde ignoro completamente la mega y voy por otras 3 o una EX y una normal. Hay partidas donde voy directamente por la mega. Te puedes adaptar y por eso es que llevamos este segundo Luxray, el nuevo, porque este tiene muchísimo daño directo, por tan solo 2 de energía pega bastante. Sí que tiene un efecto negativo que le haces 20 a tu banca, por eso tienes que estar pendiente. Pero tampoco es algo demasiado negativo por el daño que hace y 2 de energía es bastante bueno. Como ya he mencionado, tenemos el doble Oricorio de la muerte para retrasar muchísimo a todas esas cartas megas o barajas con EX. Y no solo retrasar, sino que las vamos a querer usar para pegar al comienzo, ya que podemos recuperar esta energía de la zona de descartes gracias a Electro, que le va a dar la energía necesaria a Luxray para que pueda atacar de una vez. Así que realmente energía no nos va a faltar en esta baraja, incluso aunque empieces turno 1. Además también tenemos un Zeraora que la llevo como carta comodín, donde si te sale en la primera mano ya tienes 1 de energía extra que también puedes utilizar para pues acosar un poco, ir desgastando, ¿no? Lo cual está bastante bien, ¿no? Porque muchas veces vamos a necesitar un poquito de tiempo para poder ya tener o los 2 Luxray o al menos 1, ¿no? Y bueno, a pesar de que no tenemos demasiadas cartas nuevas dentro de este mazo, más que el Luxray nuevo, tenemos la que le da totalmente el cambio de este mazo, aparte del meta, que es Copiona, y por eso llevamos doble, porque van a ver que muchas partidas, o casi todas, vamos a tener muy pocas cartas en la mano, porque todo lo que nos salga, pues vamos a querer colocarlo en la mesa, y Copiona nos va a ayudar a buscar esas evoluciones del Luxray lo más pronto posible. Van a ver incluso que robamos demasiado rápido el mazo, así que esto es lo que le da ese valor, más el meta, más que no llevamos EX, más que llevamos Oricorio para las EX, todo eso junto ayuda muchísimo a este mazo a que haya pasado a estar en un tier muy bajo, así casi nulo, a estar en una posición actualmente bastante interesante, y de hecho que ya me lo he encontrado varias veces en las partidas estas del evento, y pues eso es lo que vamos a probar el día de hoy. Antes de ir a las partidas me encantaría que dejes un poderoso like, te suscribas si no lo estás y comentes luego de que veas las partidas qué te pareció el mazo, qué le cambiarías y qué opinas de la conclusión al final, ¿no? De todas maneras te voy a dejar esto por aquí que me encantó cómo me quedó. Y ahora sí, pues vámonos a las partidas de hoy que están bastante buenas. A ver, nos toca turno 1 contra mazo psíquico que sabemos que va a ser Altaria, ¿no? Somos turno 1, tenemos todo el combo para usar aquí, pero pues vamos a poner Oricorio en la zona activa, ¿no? Vamos a ir un poco más lento. Si hubiese sido turno 2 hubiese dado Goti. Pero pues de momento no vamos a hacer nada más. Hay que tener cuidado con las cartas en la mano porque nos pueden meter Copiona y le vamos a dar muchas cartas, ¿no? De momento no me preocupo, pero quizás evolucione de una vez por eso, ¿eh? No, quiere dormir. No, me quedo dormido, pero me da igual. Igual no voy a pegar ahorita. Ahora, si me duerme 2 turnos seguidos, ahí sí me tilteo, ¿ah? Tenemos un Zeraora, que ya no me sirve, pero lo voy a meter por si acaso una Sabrina. De momento no voy a evolucionar, porque tiene muchas cartas en la mano. Y voy a ver si me sale el otro Luxray, ¿ok? Vamos a ver qué hace él. Me imagino que va a evolucionar, ¿no? Doble Profesor, inicio de partida. Wow. ¿Algo más? Latias. Bueno, Latios, perdón, ¿no? Bueno, podemos debilitar ese Latios, ¿ah? Lo quiero usar como tanque. Si hubiese puesto energía aquí. No, ¿sabes qué? Voy a evolucionar. Voy a pegar y voy a usar Copiona porque tiene muchas cartas. A ver si pegamos la tarjeta roja igual.
Y seguramente voy a sacar el otro Shins o el otro Luxray, ¿no? Caramelo raro, Electro, Copiona. Y bueno, no salió. No salió ni una Pokéball, loco, what the fuck. Igual tenemos ahí cartas para robar, no me preocupa demasiado. Pero sí me parece un poco what the fuck. Vamos a pegar acá. Lo malo de este es que tienes 110 de vida, no le matamos. Qué mala Copiona, ¿no? Estoy que vuelvo a usar Copiona, loco. Tiene demasiado. O sea, ni tarjeta roja, ni Shins, ni Pokébola. Qué horrible. Qué asco, loco. Vamos a volver a usar Copiona, yo creo. Necesitamos quitarle esa mano. Necesito la tarjeta roja. Tiene demasiada mano. Amén. No. A menos nada. Copiona de nuevo, ya está. A menos que se gaste la mano, ¿no? Pero no creo. Tiene pinta de que va a cargar a Dusknoir para debilitar Oricorio, quizás. Que más o más raro, ¿no? Megaltaria con Dusknoir y Latios. Imagino que también lleva Latias, ¿no? Tiene 7 cartas en la mano. Y yo 7 también. Vamos a usar Copiona, chat, porque necesito reiniciar esta mano. Es una mierda, total. No me sirve nada de eso ahí. Necesito la tarjeta roja bendita. Así que déjate de mamadas y dame la fucking tarjeta. Y no sale, ¿no? ¿Y aquí qué sale? Bueno, tenemos el segundo Jeans al menos. Vamos a ponerle energía. Seguimos pegando. Vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos para evolucionar. Y usar Volner si hace... Sí. Y le vamos a pegar a Megaltaria directamente, ¿no? Y ya está. ¿A cuál de los dos? No puede retirar esto. A menos que tenga, no sé, una hoja quizás. Esto necesita 3 energías hasta aún. Estamos bien. A pesar de todo. Quería meterle tarjeta roja, pero nunca salió, ¿no? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. 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 Y esto, ¿no? Y le vamos a pegar a este Megaltaria. Y pues ya la tarjeta roja da igual, pero vamos a ganar con el segundo Volner o Electro, ¿no? O Minato, como le quieran decir. Ah, bueno, verdad que tiene la brecha esta de la muerte. Esa no me gusta. Vamos a retirar porque... Ah, me olvidé de eso, bro. Troleada, ¿no? Esto debería de ser el Pokémon de la zona activa, ¿eh? También te digo. Porque justo queda 10 de vida el vato este y puede volver a curarse, loco. Ok, vamos a meter Helio. Vamos a meter Oricorio. Y fuera estaba Sofía. Ahí fue malísima mía. La troleé ahí. Pero bueno, igual había que deshacerse del Dusknoir, ¿no? Había otra forma de jugar acá. Me parece que voy a cargar a... ¿Cómo hacemos esto? Última carta, tarjeta roja después de usar 2 copionas. Vuelvo a meter Volner. Los profesores, bien, gracias, ¿no? También. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a colocar esto. Voy a pegar. Le debilito esto. Y luego con Luxray mato esto, ¿no? Sí, creo que vamos a ignorar los Altarias porque no me dan los ataques. No me dan los ataques. Y pues tengo otro Oricorio. Yo diría que esto es GG's, o sea, no puede hacer nada contra mí realmente. Todo esto da un solo punto, así que me da igual perderlo.
Vamos a meter esto. Vamos a meter esto. Tampoco me puede debilitar a Luxray de un golpe. Se retira sin coste de energía. Voy a usar esto por si acaso. Y esto. Y le pegamos a hacer ahora, ¿no? Bueno, yo diría que esto es GG's. Mazo super random. Y le hemos ganado fácil gracias a los oricorios más que todo, ¿no? Que hacen el aguante contra este tipo de mazos que necesitas sí o sí que tengas una carta no EX que lo debilite, ¿no? Ok, segunda partida de la muerte. Empezamos esta vez turno 2, cosa que está muy bien, contra mazo de tipo fuego que ya sabemos que es Blaziken. Últimamente se ha vuelto muy popular esta baraja de Blaziken, solo Blaziken y Cleffa. Y está siendo muy jugada, ¿no? Hay una forma de joderle que es básicamente metiéndole tarjeta roja. Vamos a usar primero Professor porque necesito otros básicos. Copiona. Me sirve. Será ahora en el primer turno es buenísimo. Vamos a buscar aquí a ver si sale Shins. Doble Oricorio. Bueno, no está mal. Me sirve. Y me voy a guardar la capa. Me voy a guardar la capa porque los Luxray tienen 130 de vida. Es decir, que Blaziken te papea. Pero tengo que usar un Luxray preciso, ¿no? O sea, si le pongo esto 150, me sirve lo suficiente para que aguante un golpe, ¿no? Así que creo que la capa va a ser buena. Sigan jugando Cleffa, amigos. Sigan jugando Cleffa. Evidentemente la partida anterior no cuenta, supongo yo. Y vamos otra vez contra mazo de fuego. Les quería decir una cosita, que prueben bien los mazos, porque la cosa con los torneos es que, bueno, los torneos está bueno porque te puedes enterar del meta y tal. Pero a veces los torneos suelen, o sea, los mazos de torneos suelen ser engañosos, así que les recomiendo que se fijen bien en cuál, revisando bien el mazo, porque por ejemplo, si tú buscas ahorita en Limitless cuál es el mazo con mayor porcentaje de win rate de todos, te va a salir que es Gudra. Y tú vas a decir, uy, ya me lo quiero hacer, ¿cómo va a ser el mejor y tal? Y cuando te lo hagas y vayas a jugar, vas a darte cuenta que es una auténtica basofia, ¿no? El mazo es malísimo, se briquea cada rato. Pero ¿qué pasa? Que porque quedó un vato de segundo en un torneo, quizás tuvo suerte, no lo sé, ya tiene inflado el win ratio. Y si tú investigas ahí y revisas las demás partidas en otros torneos, vas a ver que le ha ido horrible. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. No todo lo que sale ahí está súper bueno. Yo diría que bueno, hay que probar, ¿no? Hay que probarlo. Y revisen bien en cómo ha quedado en los torneos, porque a veces tiene porcentaje positivo, pero es porque ha quedado 4-3, 5-3, cosas así, ¿no? De gente que sigue jugando el torneo aunque ya estés eliminado. Lo sigues jugando contra otros que ya perdieron, entonces como que da igual si ganas o no, ¿saben? Entonces, cuidado con eso. De hecho, no sé si quieren que suba mazo de Gudra, pero me da risa porque de verdad que es malísimo, ¿eh? Vamos a esperar a que robe cartas para usar Copiona, porque de momento tenemos muy buena mano en el tema del combo. Y que invoque a Mega Blaziken también, ¿no? Vamos a ver cómo le hacemos acá. Estamos tardando mucho en hacer cosas. Pero pues él también la está aguantando bien con ese Entei. Está robando cartas. Creo que ahora sí que vamos a usar Copiona si es que no usa ninguna carta de su mano, ¿no? Porque va a tener ¿cuántas? 5. Yo también tengo 5, pero aquí seguro sale algo que pueda usar, ¿no? Sí, tiene 5. Y yo... Helio. Creo que voy a usar Copiona. Me voy a cambiar la mano. Porque sí, está bueno el caramelo y tal, pero necesito asegurar la tarjeta roja también está muy bien. No salió tan mal. No salió nada mal, de hecho. Porque con este Helio podemos debilitar este Entei. Y si nos sale el otro Luxray, podemos snipear este Torchic, ¿eh? Creo que este va a ser mi play. Vamos a ver.
Chica del centro Pokémon. O puedo ir directamente a muerte contra Entei, ¿no? Que veo que está guardando mucho. Igual Lux, si yo le pongo capa a este, no me debilita Mega Blaze y que nada. Tiene 4 cartas. Voy a volver a usar Copiona. Ok, ya tenemos a este. Tenemos Celio. Solo falta el caramelo raro. Le voy a poner energía a este porque no sé si voy a querer evolucionar acá. Vamos viendo, vamos viendo. De momento no puedo hacer nada más. Ya me quedan solo 5 cartas, así que eventualmente saldrá un profesor y terminemos de robar todo. Muy probable que aquí salga el caramelo raro. Vamos a ver, evoluciona acá. ¿Cómo ganamos esto? Me quedan 2 caramelos raros, 2 Volners y un profesor. Ese es mi... Esas son las 5 cartas que me quedan. Así que o me sale Volner. Lo más feo que podría salir es Volner, la verdad. En este momento porque no lo necesito. Aquí él se la está jugando un montón, ¿eh? Si me sale caramelo raro sería GOT. Vamos a hacer esto. Retiramos al pollo. Yo creo que hemos ganado, ¿no? Hacemos esto. Debilitamos este con Bosken y le vamos a pegar a hacer ahora. Por cierto, este Luxray me parece que está bastante bien. Tiene buena vida para hacer no EX. Bueno, igual que el otro. Se retira por coste 0, que es muy importante. Sí te pegas 20, pero tampoco es como que sea el fin del mundo, ¿no? Tampoco es como que sea el fin del mundo los 20 a la banca. Y aquí pues vamos a usar Helio y ya está, ¿no? GG's. Ni siquiera tuvimos que usar el snipeo, ¿no? Los oricorios, como ven, aguantan muchísimo. Y esto por poca energía pues pega fuerte. No me va a debilitar, me quedo a 10. Y si me debilita me da igual porque ya he ganado la partida, ¿no? Así que GG's. A ver esa quemadura. Últimamente ando sacando pura cruz contra las quemaduras. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando, loco? ¿Por qué saco tantas cruces en las quemaduras? No lo entiendo. Bueno, GG's. Tenemos la tercera partida que en realidad no cuenta la segunda. Así que esta sería la segunda partida, ¿no? Vamos a jugar 2 más a ver qué onda. Bueno, tercera partida oficial. Ya saben que la segunda no cuenta porque el vato se murió, se rindió el turno 1. Vamos contra mazo siniestro, que me interesa ver esto. Sobre todo porque a este mazo le va muy bien contra Mega Absol. Ya tenemos a Luxray, que vamos a querer usar este. Y empezamos segundo turno con Oricorio. Está bien, me gusta. Ah, porque no es Absol, es Dartina. What? El infame Dartina de la muerte. Loco, ¿qué tan aburrido tienes que estar para jugar este evento jugando Dartina, loco? Jodido, ¿eh? Nos mete tarjeta roja, pero que me da igual. Me sale bien, de todas maneras. Vamos a ver cómo le ganamos a esto, ¿ah? Tenemos tarjeta roja también. Vamos a buscar Pokéball acá. Serahora. Tenemos Jeans, Serahora y Profesor aquí. Caramelo raro. Pues vamos a hacer esto de momento y listo. Le pegamos a Darkrai, le vamos a bajar mucha vida y si no se cura, podríamos tratar de encontrar la evolución, ¿no? Bueno, realmente Copiona no la voy a poder usar porque tiene muy pocas cartas, ¿no? A menos que no haga nada este turno. Ok, no hace nada este turno. Capa. Pues creo que me voy a reiniciar la mano. Fíjense lo que les digo, chat. Si no hizo nada este turno es porque puede que tenga una Pokémon Center Lady ahí timidina. Así que yo lo voy a hacer, bro. Lo voy a hacer. Porque tiene pinta que no voy a poder usar las copionas bien en esta partida. Así que chao Caramelo. Espero tenerte de vuelta. Tenemos otro Oricorio que lo vamos a poner. Porque los Oricorios en esta partida van a ser muy claves.
Va a ser muy claves. Tenemos Electro, pero pues ya no tenemos Caramelo Raro ni el otro vato, ¿no? Ni Luxray. Pero Electro está bueno tenerlo ahí. Mete Mega Absol. Oh. Pues ya no me interesa tanto pegarle, ¿no? No me esperaba ese Mega Absol ahí. Pokéball. Bueno, la copiona no salió tan bien al final, ¿no? Vamos a retirar. Y vamos a poner el otro Oricorio. No voy a pegar. Solamente voy a hacer tiempo para encontrar a Luxray y Caramelo Raro. Para ir por ese Mega Absol. Mete repelente. Pues volvemos a meter Oricorio y ya está. No uso Bramido. Retiramos otra vez. Pues nada, vamos a usar Copiona otra vez. A ver si lo encontramos. No sé cómo vamos a ganar esto, ¿eh? Ahora sí roba profesor, loco. Porque el problema aquí es que este vato se muere contra Darkrai. Necesito pegarle como sea, ¿no? Necesito los dos Luxray. Uno que le pegue Sniper y otro que le pegue con Helio, ¿no? Esa va a ser la call. Por lo tanto tenemos que sacrificar un Oricorio, ¿no? Entiendo. Vamos a hacer esto. Sí, porque me está estorbando ahí. Ya tenemos el 1. De hecho le puedo ir pegando ya. Le voy a ir pegando. Sé que va a morir mi Luxray este. Pero ya le hago el daño y le puedo meter Helio en cualquier momento, ¿no? De hecho, si no tiene para curarlo, lo mato. Me imagino que va a retirar, mete Giratina. Guzma. Ok. Bueno, parece que es GG's. Puede tener poción, puede tener capa gigante. Le quedan 6 cartas. Y no tiene nada. Curiosamente el Absol le condenó, porque creo que hubiese sido mucho más difícil bajarme a Giratina y a Darkrai que bajarse al Mega Absol. GG's. Bueno, cazando megas, la definición, ¿no? Ese vato dijo, ya, mejor sacamos a Absol porque no sirve. En ese mazo, digo, ¿no? Chat, les juro, estoy intentando grabar las partidas lo más orgánico posible, pero es que la gente se rinde en un turno, loco. Estilo, no te sale lo que querías si se rinde. Ya me ha pasado como 4 veces. Entonces, vamos a ver si ahora sí puedo jugar la partida. O si es que no pierdo yo ahora en un turno, ¿no? Ya me he tilteado, loco. What the fuck, loco. ¿Cómo te puedes rendir en el primer turno? Ok, vamos a hacer esto. Luxray me sirve ahí, la verdad, porque si evoluciono puedo retirar gratis. Vamos a ver si logramos robar el caramelo raro. Y eso que estoy jugando en el evento, ¿no? Pero en teoría me imagino que ya la mayoría lo completó, así que da un poco igual otra vez, ¿no? Pero son surrender muy raros, ¿no? Por ejemplo, me tocó contra un vato Mega Absol, yo Oricorio en la zona activa, el vato me tira tarjeta roja y luego se rinde.
Como que ya sé lo que tienes en la mano, me voy. No sé, man, se vio súper raro eso. Ok, vamos contra Meganfaros, que empieza con doble Zeraora. What the fuck. Doble Zeraora, loco. Supongo que haré ocultarse, ¿no? Porque no pienso perder un turno. Vamos a jugar al gachapón acá. Vamos, ahí está. Soy inmune, perfecto. Ya no me hace daño. Y tenemos otra oportunidad de robar el caramelo raro. Ha empezado muy bien, ¿ah? Doble Zeraora, turno 1, es una barbaridad. La neta. Y encima ya tenían faros. Bueno, Marip. Vamos a ver si logramos robar el caramelo raro. Copiona. Ok. Si logro robar el caramelo raro... No, es que todavía no puedo atacar, ¿no? Tendríamos que darle a este. Bueno, parece que nuestro objetivo va a ser Meganfaros de todas maneras, ¿no? Caramelo raro. No tengo energías descartadas. Así que voy a meterle Copiona, supongo. Con 2 cartas más. Meter doble Oricorio me parece correcto, porque podemos... Vamos a meter tarjeta roja también. Podemos evitar todo ese daño. De hecho no voy a pegar con Ceradora porque me da totalmente igual. Solamente voy a cargar a Luxray para ver si podemos debilitar ese Marip, si es que no evoluciona ya, ¿no? Aunque evolucione le vamos a buscar pegar, de todas maneras. Parece que no le hemos quitado la evolución, perfecto. Vamos a debilitarle. Y adivina qué podemos usar ahora, chat. Adivinen qué podemos usar ahora, chat. Copiona. Ay, me encanta Copiona, loco. Es demasiado bueno. Tenemos Helio, Capa, Electro, perfecto. Vamos a poner acá Capa en la muerte. Ya debilitándole los 2 Marip, ya está, ¿no? Ahora espérate, me faltó algo. Creo que debería haber usado esa Pokébola, ¿no? Me vine muy arriba. XD. Todavía puede hacer cosas como permuta y vainas, ¿no? Así que hay que asegurar debilitando esto. Y ya luego sería matar a un Ceradora y ya. Tarjeta roja. Me va a pasar factura lo de la Pokébola. Bueno, tenemos a Electro y otro Electro y otro Electro, ¿no? Listo. Me imagino yo que cuando vea lo que voy a hacer ahorita, ya está, ¿no? Nice. Ok, por lo menos pude jugar esta partida, gracias Dios. Porque las partidas de que se acaban en un turno... Claro, es el problema de que no hay ranked, ¿no? Porque no es como que yo haya ganado en un turno. Es que el estilo no te salió perfecto lo que querías, me rindo, ¿sabes? Me parece una tontera. Si no, ¿para qué vas a jugar si juegas así, loco? O sea, la idea es... Eso está chido cuando te sale todo perfecto. Pero cuando no te salen las cosas bien, pero logras ganar, se siente incluso mejor, ¿no, chat? Vamos a jugar la última partida del día de hoy. En este momento quiero que me cuenten qué tal ven el mazo. ¿Qué cambiarían ustedes? Yo le veo que puedes hacer muchos cambios. Puedes meter si quieres la fase 1 Luxio para tener más consistencia en evolución. Puedes meter una permuta, aunque no la veo tan necesaria. Y cosas que puedes sacar, quizás una copiona, quizás... Es que la tarjeta roja la veo muy necesaria, la capa también, Volner también. Una copiona, diría yo. ¿Una copiona o un oricorio? Eso es lo que yo sacaría, la verdad. Pero los oricorios hacen también bastante chamba. Los oricorios chambean, no están de adorno. Bueno, última partida, mazo eléctrico, ¿contra qué? Jolteon. Bueno, mientras no me ponga el fucking Jolteon turno 1, estaría bien, ¿no? Será ahora y... ¡No! Va a sacar a Jolteon, chat. Tengo miedo.
No lo haga. Ok. Que no sea otro ser ahora, por Dios, loco. Ah, fuck. Qué puto inicio, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera el oponente, ya aquí se estuvieran rindiendo, loco. Estilo, ya me rindo. ¿Sabes? Es lo que me da como un poco de what the fuck, loco. Nada, vamos a jugar la partida a ver cómo sale. Yo guerreo hasta la muerte, loco. Hasta la muerte voy a guerrear. Pero vaya inicio, ¿ah? Vaya inicio, loco. Nada, tenemos que pegarle ese Jolteon. No me importa que me debilite Oricorio porque tengo a Electro. Lo bueno que esto sale de la pila de descartes. Por lo que quizás, y solo quizás... Bueno, esto no me hace daño, ¿no? De la pila de descartes no me hace daño. Puede ser. Si le logro pegar a Jolteon. Aunque claro, aquí puede... Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que le puedo debilitar ese Jolteon con este Luxray. Necesito caramelo raro. Necesito... Nada más, ¿no? Solo eso. Pikachu me da miedo, loco. Pega mucho. Ok, se mete energía. Caramelo raro. Vamos a evolucionar. Vamos a pegar. Ok, ahora solo necesito Helio. Y gano, chat. Y gano. Pegamos. Obviamente él va a retirar y va a meterse ahora. Yo voy a meter Luxray. Le debilito. Y luego Helio. Y se acabó lo que se daba, ¿no? Lo leo como un libro. Estoy leyendo como un libro esta partida, loco. Solo no hagas cosas raras. No te pongas cable ni nada de cosas locas, por favor. No tiene energía atrás, cosa que lo dejamos pelado, lo dejamos desnudo, lo dejamos calato, lo dejamos en bolas, lo dejamos en cuero, lo dejamos como vino al mundo. Y eso es importante. Vamos a ver qué robamos acá. Chins. Vamos a meter Electro. Me encantaría meter a Chins, pero le voy a hacer 20 de daño, no importa. Lo voy a hacer. Me la pela. Sé que le voy a hacer 20 de daño, pero es lo que hay, ¿no? Ahora voy a meter tarjeta roja para quitarme cartas de la mano. Y... fuera de aquí. Me imagino que va a meter Oricorio. Ahora. Y cargar a Jolteon, quizás. Yo voy a usar probablemente aquí Copiona. Ah, no, pues mete a Pikachu. What? ¿Por? Porque no muere con Luxray. What the fuck? Está un poco cuestionable. Chat, ¿vieron el inicio tan espectacular que tuvo? Por eso nunca hay que rendirse, porque tú no sabes cómo pueden resultar las cosas, ¿sabes? Siempre hay que luchar hasta el final. No digo que haya ganado ya, pero les tenemos contra la espada en la pared, ¿no? Perdón, es contra la espada y la pared, mejor dicho, ¿no? Después de ti la pared. Ok, Pokéball, vamos a usarla. Y yo creo que con esta Copiona y sacando el resto del mazo, debería de salir Helio aquí, ¿no? Se barajea el mazo antes de que te lo den, qué raro eso, ¿no? Tenemos Electro. Pues no tenemos Helio. ¿Cuántas quedan? 3. Pues vamos cargando aquí a Jeans. Pegamos y le hacemos daño a Zeraora, que no me importa. Y ahora tiene que retirar. Es que no puede pegar. Está jodido con hacer esa play de meter a... por quererme matar al Oricorio. No. Ya van varias veces que digo matar. Shadow baneado, loco. Era debilitado, la concha. Debilitado, chat. Por quererme debilitar el Oricorio de la muerte. Se quedó sin energías el vato. Aquí tiene que retirar ese Pikachu. Yo puedo sacar aquí... De hecho, que vamos a sacar el caramelo raro. Así que ya fue, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado las partidas. Esto ya está decidido. Ya sí gané 100%. La moraleja de esta partida es que no se rindan nunca.
O sea, si vas a jugar el juego, juega hasta el final, loco. No importa si el turno 1 de tu oponente es una cosa de locos, así que tú dices, wow, me va a matar, bueno, me va a eliminar, loco, wow. Tú dale, porque no sabes cómo pueden resultar las cosas. Tu oponente puede jugar mal y pues terminas ganando, ¿no? Ahora sí, vámonos a la conclusión del mazo. Chat, conclusión del mazo. Mientras grababa y probaba este mazo el resto del día, han pasado cosas. En la grabación, me tocaron mucho, como ya les he comentado, me tocaron mucha gente que se rendía en el primer turno. También me tocaron guanchoteadas en primer turno, estilo me tocó contra un Hydreigon que yo empecé con Oricorio, Hydreigon evolucionó y me mató, pues eso, ¿para qué lo meto dentro del video, no? Si no no pueden ni jugar el juego. En fin, la cosa es que además estuve jugando todo el día este mazo y por eso tengo un veredicto. Me parece que está bastante bien Luxray. Como les comenté en la explicación del video, seguramente el hecho de tener acceso a las copionas y que el meta esté lleno de megas puede pasar como le hicimos a ese Dartina que llevaba Mega Absol ahí de adorno. Solamente te enfocas en la mega y listo. Pero este otro Luxray también te ayuda muchísimo porque pega muy bien y solo 2 de energía. Por lo que también tienes daño directo, digamos, ¿no? Por si acaso no es necesario snipear, sino que le vas debilitando y luego ya con terminas la partida o con Helio, ¿no? Me parece sorprendentemente un mazo bastante correcto, bastante bien. No sé si va a estar en el megatop, pero de hecho que una A merece. Yo le daría una A menos quizás. Me parece bastante consistente. Lo único que le podría ver es que no tienes demasiada vida con Luxray, por lo que si te pegan muy fuerte, o sea, si estás contra algo que pega muy fuerte te puede papear fácil. Pero tienes solo una capa que la tienes que usar muy bien. Y no sé, loco, si tienes el caramelo al fondo del mazo, quizás, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta también es que Luxray no pega demasiado y se pueden curar, por ejemplo, en los fase 2 con Lilia y tal. Y en muchas ocasiones solamente vas a tener 2 oportunidades. Estilo, metes Luxray, lo cargas con Electro, le das, el vato se puede curar o no. Le vuelves a meter y ya luego quedas un poco en el aire. Entonces cuidado con eso también. Yo creo que tienes que como que hacer una estrategia, depende de lo que tenga el oponente, si le vas a matar 3 e ignorar a la mega, o si vas a ir directamente por la mega, o si vas a debilitar un básico y una EX. Ahí tienes que formar tu estrategia y también depende de lo que te salga. Cosas que cambiar en el mazo, yo diría que podría sacar una copiona, no sé si se dieron cuenta en las partidas, pero muchas de ellas me sobraba hasta una copiona, robamos el mazo full rápido. Podrías sacar una copiona y podrías meter, no sé si otra capa, una velocidad X quizás. Una permuta también podría ser, yo creo que la permuta podría ser, ¿ah? Porque puedes sacar, por ejemplo, no sé, imagínate que tienes a Oricorio en la zona activa pegando, lo retiras, le queda uno y esa energía se la das a Luxray, ¿no? Puede ser, habría que probarlo, cuéntenme ustedes si lo probaron así. También quiero saber si ustedes quieren que les actualice este tipo de mazos que realmente no son tan novedosos, sino que son cartas que ya estaban pero que se ven potenciados. Cuéntenme si les gusta o prefieren que les traigan mazos un poco ya de los nuevos EX, las nuevas cartas que han salido en esta expansión, ¿no? Tienes por acá un mazo de Jolteon que me gustó mucho, también para que lo pruebes, otro masito eléctrico, solo Jolteons y un Ori Jolteon. Y una hora de video de poderoso Greninja con Suicune. Así que eso es todo por el día de hoy, espero que te haya gustado, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente video.